Hola, buenos días a todos. Gracias por su presencia en este webinar sobre escenarios políticos y económicos. Eh, Al igual que hace 4 años que hicimos algunos eventos con grandes figuras relevantes en la opinión nacional, como Tomás Mochatin y Natalia González. En este momento quisimos invitar a Francisco Javier Leturia, quien fue consejero y expresidente del Consejo para la Transparencia y es profesor de la Universidad Católica en diversas materias. Además de ser un columnista una voz autorizada en el debate público nacional, para que comparta con nosotros un poco su visión sobre temas políticos y económicos, escenarios posibles que se pueden dar luego de las elecciones. En particular, la elección de este domingo parece ser más relevante que la de la segunda vuelta que vendrá en algunas semanas. Así que estoy seguro que Francisco podrá compartir algunos insights, opiniones y análisis que puedan ser de interés para todos nosotros. Pueden mandar las preguntas al chat y luego de la presentación de Francisco y tal vez con algún diálogo, vamos a ver cuál será la dinámica durante la charla. Vamos a hacer las preguntas de los asistentes. ¿M? Em, Así que bueno, bienvenido Francisco Muchas y gracias, Andrés. Muchísimas eh, gracias. Creo que además es un momento particularmente pertinente e interesante para hablar de los temas a los que me invitaron. Por muchas razones. Primero porque siempre el poder, la política importa mucho. Impacta en el derecho, impacta en las actividades económicas, impacta en los temas que le importan a la gente, mucho más a veces de lo que la gente tiene conciencia o sabe, sobre todo después de que hemos pasado los que tenemos cierta edad o crecimos en una época de relativa tranquilidad dentro de Chile. Pero yo creo que eso está cambiando. Están pasando cosas que los analistas no entienden mucho. Más preocupantemente, están pasando cosas que los políticos no entienden, que los encuestadores no entienden. O sea, los políticos no le están achuntando a sus diagnósticos y obtienen malos resultados en las elecciones, obtienen malos resultados después cuando están haciendo gobierno. Y eso me parece que es algo a lo que tenemos que poner ojo. ¿Por qué está pasando? ¿Qué le pasa a nuestros políticos? ¿Cuánto incide eso en tomar medidas adecuadas? Y bueno, lo primero que quiero decir es que desde un tiempo a esta parte, por lo menos desde el 2015, 2016, estamos viendo en el mundo entero un fenómeno que es bastante particular y que ha crecido en todas partes del mundo. Pasó en Estados Unidos, pasó en Argentina, Brasil, para qué decir una cantidad de países en todo el resto del mundo. Y que tiene que ver con lo que se ha llamado las nuevas derechas y con el sustrato que tienen detrás. Tienen una energía que es muy más que constituyente, destituyente. Surgen algunos líderes carismáticos que se saltan de alguna manera las instituciones o las critican, dicen el problema está en lo que tenemos que, me voy a aliar con el pueblo y desde ahí voy a hacer una serie de cambios. Son fenómenos donde hay mucho pragmatismo, donde ya las ideologías propias de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, pasaron de moda, donde teníamos un mundo, históricamente, el que conocimos desde chicos, donde la izquierda tenía una sensibilidad muy fuerte con los pobres, y ahora han cambiado temas identitarios o de otra naturaleza, y en cambio estas nuevas derechas tienen un tremendo apoyo, más que en los pobres, te voy a decir, la gente común y corriente. ¿Y cómo defino yo a la gente común y corriente para esta conversación? Gente que sus prioridades son estar seguro, poder pagar el arriendo, poder pagar sus cuentas, poder celebrarle el cumpleaños a su hija que cumple 18 años y tener plata para eso. No le importa mucho más. Necesita gente que resuelva problemas y que le permita desarrollar su vida. Es muy interesante cómo las encuestas o estudios de opinión muestran que en Chile hace 5 años atrás
la mayoría de la gente decía que el principal problema de Chile era producto de las injusticias y que el Estado tenía que intervenir, que había que hacer cambios estructurales. Hoy día la gente dice, la felicidad depende de mí, del esfuerzo, quiero que no me molesten, quiero que me dejen trabajar y yo soy capaz de salir adelante. Es un cambio total, es un cambio muy brusco eh, en la percepción de las cosas, que si bien puede ser pendular, en este momento en Chile está hacia el lado de que es el esfuerzo, es el trabajo, lo que permite sacar a la, salir adelante, y del Estado, en cambio, se desconfía de todo del Estado y todos los que han estado en el Estado en algún momento. Creo que también se valora mucho la capacidad ejecutiva, o sea, gobiernos que hacen muchas cosas en poco rato, que revuelven el gallinero, que se imponen a las mayorías, donde ya no importa tanto la lógica de los consensos o cosas así, sino que sencillamente, mira, voy a hacer lo que tengo que hacer, si hay algún problema, someto a plebiscito, pero esto no da más. Ese tipo de personas juega con una lógica muy distinta a lo que lo hacían los políticos, los incumbentes en general. Todo el mundo dice que les va a ir mal, que no le van a achuntar y terminan achuntándole. Y eso es una cosa que los partidos institucionales, los más de toda la vida, tienen que, yo creo que a golpes y porrazos, están entendiendo de que las fuerzas, sobre todo las que vienen de la gente más joven, es muy distinta, tiene otra lógica, otra sensibilidad. Vamos a entrar de nuevo en eso en un rato más para ver cómo se constituye el electorado, ver que realmente es completa, no es otra generación, no es una nueva generación más bien, es otra generación completamente distinta que funciona con criterios distintos, etcétera. Quiero ir también a analizar un poquito cómo cómo se comporta el voto, pero lo voy a dejar para un poquito después. Creo que Chile, eso sí, tiene algunas fortalezas institucionales que no tienen otros países donde se están produciendo estos fenómenos. Creo que es importante entender estos fenómenos porque me parece ingenuo pensar que algo que está pasando en todas partes del mundo no iba a pasar en algún sentido o de alguna manera en Chile. Y yo creo que todo lo que está pasando tiene que ver con eso. O sea, ¿por qué si está pasando desde hace más de 10 años en todas partes del mundo, Chile iba a ser una excepción? Bueno, creo que va a pasar y vamos a ver con algunos matices, pero nos toca un país bastante institucionalizado, bastante, no es perfecto, pero tampoco es donde puede pasar cualquier cosa. Y les quiero poner solo un ejemplo. Hace poquito más de 50 años atrás, nuestro Congreso Nacional discutió la nacionalización del cobre y la unanimidad del Congreso votó a favor de la expropiación de las grandes mineras y sin pagar prácticamente nada. Es decir, Sergio Nofre Jarpa, el Marqués Bulnes, todos los votantes de derecha estuvieron de acuerdo con eso. Hoy día, la candidata del Partido Comunista no cree ya en eso. ¿Se dan cuenta cuánto cambió en 50 años el eje de dónde se pueden mover nuestras políticas públicas? Si decimos que el derecho es política congelada, bueno, hay cosas que ya no discutimos. La misma candidata que milita todavía en el Partido Comunista participó en una reforma de pensiones que lo que hizo fue consolidar o aumentar la plata que va hacia las cuentas individuales. Nadie discute derecho a propiedad. Todos están de acuerdo que los equilibrios fiscales son importantes. Nadie tiene, o sea, la corrupción siempre es indignante, pero todavía es muchísimo más baja eh, a la que hay en muchos otros países. ¿Qué quiero, y para qué decir? Las elecciones se respetan, nadie se las roba, la constitución también básicamente se respeta, la inflación está bastante controlada. Con eso quiero decir que los márgenes donde nos movemos, eh, los márgenes de riesgo, el margen de error es mucho más reducido que en la mayoría de las partes y países del mundo. ¿Cuál es la gran debilidad de Chile, en mi opinión? Es la clase política. O sea, lo más subdesarrollado que tiene Chile es la clase política. Tiene una capacidad para atraer talento negativa, es decir, no atrae a la mejor gente, atrae muchas veces a la peor. Mucha gente que está interesada en las cosas públicas dice por ningún motivo me voy a meter al Congreso, me voy a trabajar con esa gente por distintas razones.
ya no es un lugar que resulte atractivo, que resulte prestigioso, y eso me parece súper preocupante, porque creo, si yo tuviera que decir en una frase qué fue lo que le pasó a Chile, cuál es el estado en el que nos encontramos, es, es que perdimos el momentum. En Chile tuvimos una época de grandes reformas, años 80 principalmente, a principios de los 90, algunas poquitas. El país tuvo este periodo de alto crecimiento y estabilidad que fueron los famosos 30 años, pero creo que si somos honestos, fueron un periodo muy bueno en cuanto a los resultados y en cuanto a que no se discutían grandes cosas, había cierta predictibilidad de lo que iba a ser la vida social, política, económica. Pero fue una época donde básicamente para que al país le fuera bien, para que a la gente, para que a los empresarios le fuera bien, básicamente lo que había que hacer era subirse a la ola. Teníamos una ola de 40 metros, el que se subía a la ola le iba a ir bien. Era una lógica de, o sea, atraíamos inversión extranjera, eh, se abrían nuevos mercados, no había que hacer nada nuevo para que al país le siguiera yendo bien. Y ese modelo yo creo que se acabó. O sea, hoy día ya no podemos esperar más de decir, mantengamos las instituciones, mantengamos el sistema que tenemos y la plata va a llegar solita, las inversiones van a llegar solitas, eh, si no hacemos algo nuevo y distinto. Eh, Uf, parece que estamos por un problema de conexión con Francisco. porque sí, muchos políticos, por ejemplo, tienen eso, como diciendo, al país le va a ir mejor. ¿Por qué? Ah, porque se van a ir ellos y vamos a llegar nosotros. Y me dicen, bueno, es que somos mejores, es que tenemos mejores ideas. Te comprendo. Mejores. Pero si uno se pregunta, ¿qué plan de verdad han tenido? ¿Qué quieren hacer cuando lleguen al poder? No había ningún diseño. Todos los gobiernos que hemos tenido han sido gobiernos de administración. Opongo el optimismo difuso a un optimismo con plan. O sea, yo puedo decir, yo quiero asumir tal cargo en tal empresa, o quiero o la quiero comprar, porque quiero hacer estas innovaciones, voy a dejar tal línea de la producción, voy a abrirme a tales y tales mercados y me va a ir mejor. Tengo un plan, sé lo que quiero hacer, tomo acciones, tomo riesgos, pero que conozco lo que estoy trabajando. Pero eso no es lo que uno ve en la política, y eso creo que es uno de los graves problemas. Uno, si realmente uno ve los programas y uno dice, ¿qué es lo que quieren muchos de los candidatos, mucha de la gente que está en la política cuando hay elecciones? Es ganar, ganar. Y de hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido Chile es que los políticos, en vez de decir, este es mi plan, y estoy seguro que la gente lo va a entender y se va a adherir a él y me va a dar el respaldo para que lo implementemos, hace encuestas y dice, ¿qué quiere la gente que le digan? Y lo que la gente quiere que le digan es lo que va ofreciendo. O sea, si dicen que hay que ir para allá, va para allá. Si dicen que hay que ir para acá, va para allá. Y eso en ninguna parte del mundo resulta atractivo a la larga, ni tampoco puede constituir un plan como para el momento que necesitamos. Yo creo bueno, voy a ir en un rato más a eso, pero necesitamos cambiar eso porque, a ver, el concepto de momentum es un poquito como el del vuelito. Cuando vamos con vuelito, estamos felices. Podemos apagar el auto y vamos a seguir a una velocidad crucero importante. Pero cuando nos hemos ido torciendo mal, cuando se nos está acabando el vuelito, hay que imprimirle al auto o hay que imprimirle a lo que queremos que sea una nueva fuerza, una nueva velocidad que le permita poquito a poquito ir agarrando momentum. Yo creo que a todos los seres humanos, a todas las instituciones, lo peor que les puede pasar es perder momentum.
Uno lo ve con los futbolistas o con los artistas que se retiran y después tratan de volver. Bueno, uno dice, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque perdieron momentum. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a Chile y eso se está notando en un deterioro leve, pero permanente y sostenido del contrato social, de las instituciones y sobre todo, y quiero insistir en este punto, de la clase política. O sea, no, el casting que están haciendo la selección es muy mala, rehuyen la competencia, rehuyen las primarias, tenemos un Congreso súper fragmentado, tenemos una pendularidad de las posiciones muy brusca y muy notoria. Creo que hay un sustrato de molestia, de rabia que está aplacado en este momento. La indignación corre más bien por la seguridad o por otros lados, la crisis de seguridad, eh, pero hay una molestia en la gente que prefiere los outsiders, prefiere, que desconfía de los poderes constituidos y con justas razones. Y después, Andrés, recuérdame que cuente la anécdota de las Torres Gemelas, pero no la voy a contar ahora para no desviarme demasiado. Estamos viendo problemas en la justicia, casos que realmente no estábamos acostumbrados a tener en Chile y todos, desde los errores de diagnóstico hasta la desconexión y la falta de talento de las élites, de los conductores de la política, creo que son el principal problema. O sea, la decadencia de los grupos dirigentes en Chile. Y creo que sí, lo que está pasando ahora puede ser una oportunidad. No tengo certeza de que la vaya a ser, pero sí puede ser una oportunidad porque a ver, uno de los problemas que tiene la política en Chile, a diferencia del fútbol o de otras cosas, es que si un futbolista es malo para la pelota, se va. Lo venden, no lo seleccionan, no lo convocan. En la política, la gente comete errores, fracasa en sus proyectos, le fracasan sus candidaturas, le fracasan sus candidatos, sacan malas votaciones, el país, cuando están en el poder, les pone mala nota, pero nadie se va. Todos siguen, nadie paga ningún costo. Y como eso pasa y es difícil que cambie, porque los intereses de ellos mismos para mantenerse en el poder son muy grandes, eh, lo único que los termina sacando es el ciclo de la vida. Y creo que en este momento, muchos de los que protagonizaron la política desde los años 80 90 hasta ahora, que en buena medida son los mismos, se van a tener que ir yendo, pero básicamente por una cosa de ciclo vital, porque están en una edad donde ya no les quedan muchos años eh, de vida útil. Y eso creo que es una de las grandes cosas que puede pasar en Chile. Eh, ¿Cómo se explica, creo yo, la votación que vamos a tener este domingo? Mira, el tema principal como tema es claramente el tema de la delincuencia o la inseguridad y cómo eso justamente se ha ido asociando a la inmigración. Lo mismo los temas económicos, también muchos de ellos están asociados a la inmigración ilegal, o sea, los arriendos están caros porque hay mucha gente, no hay puestos de trabajo porque se los llevan los otros, no hay inversión por la inseguridad, bueno, etcétera. Una segunda cosa, y eso, perdón, todo eso favorece claramente a un bloque. Otra segunda cosa que me parece interesante es que eh, hasta hace 5 años atrás todas las elecciones se marcaban con el eje apruebo, o sea, sí y no, plebiscito del sí y no del año 88, o sea, Pinochet, básicamente. Desde el plebiscito de la constituyente, el primero, el 62% de rechazo, por primera vez el eje fue diferente. El eje fue apruebo y rechazo y mucha gente que había estado siempre en el bloque de la concertación, por llamarlo de alguna manera, se cambió de bando y se rebarajó el naipe de alguna manera. Y eso creo que persiste hasta el día de hoy. A eso le sumaría también el desempeño o cómo la gente ha evaluado el desempeño de este gobierno, lo que hace que ya esas elecciones que eran del 50 y poquito puedan ser más 60-40, puedan ser bastante más oscilantes. Dos cosas más, brevemente, sobre esto, sobre lo que determina el voto. Yo creo que para un grupo grande de la población, el voto es un hábito, votar es una costumbre. O sea, mi papá era así, mi familia son así, en mi barrio son así, y voto de esta manera. Pasa en algunas profesiones,
Uno ve cómo votan, no sé, los ingenieros comerciales o los civiles o los médicos o los deportistas de élite, que votan todos de determinada manera en general, muy mayoritariamente, y uno ve cómo votan los sociólogos o qué sé yo. Para ustedes me entienden lo que voy, votar es un hábito para un grupo grande de la población y va a votar de la misma manera, aunque los candidatos sean malos, aunque los gobiernos sean insuficientes. Bueno, hay un bloque duro que no va a cambiar. Yo creo que en Chile, por lo menos en el apruebo o rechazo de la Constitución primera, fue del orden del 38% para un bloque, por lo cual dudo que ningún candidato que vaya por ese sector vaya a sacar mucho menos de ese 38%. O sea, para decirlo claro, no creo que Janet Jara en segunda vuelta saque por ningún motivo menos de 38%. Ese es como el piso de más abajo. Podría cambiar un poquito, pero eso, aunque no hubiera hecho campaña, aunque le hubieran pillado cualquier cosa, no iba a cambiar mucho. Esto, a ver, usted, para decir cosas concretas, uno va al norte de Chile y la gente dice, yo me gusta La Plata, me gusta Miami, me gustan las camionetas, quiero que haya más minería, pero yo soy comunista. Soy comunista porque mi papá era comunista, mi abuelo era comunista y porque gracias a la expropiación, a la nacionalización del cobre, tenemos... Bueno, entonces uno dice, le encanta el mall, podría constituir si viniera un observador externo como el paradigma del capitalista consumista, etcétera, etcétera, y ellos se autodefinen o se autoperciben de otra manera. Eh, Creo que parte importante de la votación, por lo tanto, es hábito. Hábito, la gente que se considera una tendencia. Otra parte de la emoción importante o sea, otra parte de la razón importante de una elección es emoción, pura emoción. Los discursos dan lo mismo, lo que importa es la actitud, cómo se ve, cómo habla, qué cosas están pasando, si matan o no a determinada cantidad de personas, los casos de corrupción. Eh, yo creo que es súper interesante. Yo he hecho el ejercicio durante el último mes casi en forma obsesiva de preguntarle a los taxistas o a los choferes de Uber, más bien a choferes de Uber que taxistas, ¿por quién van a votar? Y es impresionante, no les quiero decir el resultado, háganlo ustedes mismos, pero claramente la gente es gente que anda en la calle y quiere que haya orden, siente que hay mucho desorden, quiere que definitivamente alguien meta mano con fuerza, con severidad, sin ningún tipo de ambaje o ambigüedades. Em, pero más que, a ver, el punto que quería marcar aquí tiene que ver con la crisis de la política, cuando decimos cuando les digo que lo que decide las elecciones es la emoción. Muchas veces los políticos, los académicos, los columnistas, los opinólogos, les gusta ser inteligentes, les gusta ser ilustrados, eh, se hablan entre ellos mismos. Como dice un amigo mío, dice, todos los intelectuales les gustaría hablarles al doctor Spock, pero en realidad el que decide las elecciones es Homero Simpson. Mientras la gente no entiende que el que decide las elecciones es Homero Simpson y no el doctor Spock, no le van a chuntar y bueno, los análisis que van a ser inadecuados y bueno, la política se la van a llevar los que entiendan cuáles son las dinámicas. Yo les decía algunas novedades que hay en esta elección. La primera creo que ya, lo que les dije, ya no estamos en el eje del sí y el no del 88. Eh, Hay muchos votantes. Mire lo que les voy a decir. Hay en el padrón electoral actual más de 2 millones de votantes que eran menores de edad para el estallido social. O sea, hay mucha gente que tenía 12 años para el estallido social. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay mucha gente que le ha tocado ver un país muy distinto al que nos tocó a nosotros. Lo dicho claramente, les ha tocado ver un país guateado. Estallido social, pandemia, problemas, tren de Aragua. O sea, hay un grupo importante de la población que va a votar por primera vez en una elección presidencial, ha votado antes muchos de ellos, pero por primera vez en una elección presidencial, que quiere algo completamente distinto y que tiene otra imagen de lo que es Chile, de lo que es la política, etcétera. De los casi 900.000 extranjeros que van a votar, un tercio son venezolanos. O sea, imagínense lo cargado políticamente que va a estar
eh, esa elección. En la elección presidencial anterior votaron 8.364.000 personas, 8.364.500 para ser preciso. Hoy día, la cantidad de votantes posibles son casi 16 millones, 15.779.000 personas, es decir, 49% más. Si uno camina por las calles, hoy día no vamos a encontrar palomas, no vamos a encontrar estas cosas que colgaban, que eran muy peligrosas, ¿eh? A los cables de alta tensión, a los cables de la luz. Hoy día las campañas se hacen en TikTok, se hacen en redes sociales. Eh, hay un votante que, si yo les pregunto a ustedes, probablemente si les pregunto quién es Jere Klein, o Jere Klein, ni siquiera sé cómo se dice bien, quizás pocos me digan, yo lo conozco bien. O si les pregunto canciones, menos me van a decir. Pero hay un grupo de personas que tienen menos de 25 años, que no ha tenido muchas oportunidades, que escucha esa música, que sigue esa estética y que los discursos del Chile de los 90 no, no los entiende. Es realmente otro grupo poblacional y cuando la gente se pregunta por qué son candidatos de estas nuevas derechas, los que están entrando en esos grupos, lo mismo que ayer fui a la feria con un amigo mío y siempre la feria es muy interesante porque el perfil del feriante muchas veces es un hombre de tipo C3, que se levanta a las 5 de la mañana, que se gana la vida por sí mismo, que no depende de los beneficios del Estado, que tiene que ser fuerte ante la vida. Eh, y siempre les pregunto, yo voy hace muchos años además a la misma feria, que es a la feria de se me olvidó el nombre, de José Arrieta. Y me llamó la atención porque yo veía las mismas personas que votaban por Boric hace 4 años atrás, que hace 3 años atrás votaban rechazo. Hoy día están votando Cast y están votando Kaiser sin ningún tipo de duda, incluso con cierto fanatismo. Em, yo creo que una de las posibilidades o de las cosas más interesantes que podría pasar en este ciclo es que surja una nueva oleada de dirigentes, o sea, que se cambie los liderazgos políticos y ojalá que así sea. Bueno, ya van a surgir o han surgido varios nombres nuevos. No sé si todos sean mejores de los que teníamos en los 90. Uno ve lo que es el Senado actual o lo que va a ser el próximo Senado y lo compara con lo que era en los 90. Creo que realmente no tiene ninguna diferencia. Creo que si uno lo compara con los que había hace 50 años atrás, tampoco. Pero hay, por lo menos no va a ser más de lo mismo. Podría haber algunos cambios. ¿Qué me puedo esperar yo que pase en Chile? Desgraciadamente poco, por esto que les comentaba del optimismo difuso. Eh, Tal como los muchachos del Frente Amplio dijeron, bueno, vamos a llegar al poder y lo vamos a hacer bien porque somos mejores, porque tenemos otros estándares éticos, porque tenemos, no sé, y porque vamos a ir a Temucuicui y porque somos nosotros más simpáticos, nos van a dejar entrar, y se equivocaron. Creo que hay mucha gente en las derechas que todavía piensa un poquito igual. Y creo que si hay algunos cambios, van a tener que ver con una especie de contagio que viene de esta ola internacional, que incluye, como les decía, desde Estados Unidos, Argentina, Salvador, Brasil en algún momento, en algún sentido, probablemente después de las elecciones el próximo año también, Italia, etcétera, etcétera. O sea, hay nuevos temas en la agenda que antes eran tabú. Fronteras e inmigración, no se podía hablar en Chile hace un tiempo atrás de eso, hoy día es el único tema. La reducción del gasto público también era un tema completamente tabú. Todo lo que es permisología como algo que hay que evitar y sacarse de encima sin tanta consideración a algunas políticas ambientales que están bastante desacreditadas. Eh, el carácter ejecutivo de los presidentes. Muchos de estos nuevos grupos han partido sus gobiernos con lo que le llaman una guerra relámpago, o sea, o con órdenes ejecutivas en el caso de Estados Unidos, o con un megaproyecto de ley en el caso de Argentina que le ha permitido hacer miles de cosas. Les voy a poner una anécdota, no sé si ustedes vieron hace poco tiempo que se está haciendo una renovación de la Casa Blanca, se ha hecho varias, pero se está haciendo una gran sala de reuniones, eh, donde el presidente Trump lo que hizo fue utilizar un decreto que había, me salto la parte administrativa, pero que permitía no saltarse los permisos
legalmente saltarse los permisos que cualquier obra de construcción tiene que hacer para hacerse. ¿Por qué? Porque si hacía toda la tramitación, podía demorarse varios años en obtener la aprobación del permiso. Desde que se tomó la decisión de construir esta nueva sala de reuniones hasta que se empezó a construir, pueden haber pasado 2 semanas. Luego estaba el tema de quién lo financia. Bueno, si iba a los comités del Congreso para aprobar los fondos, nuevamente se iba a demorar 3, 4 años. ¿Qué hizo? Llamó a 4 o 5 mega donantes, Big Techs, casi todas ellas, consiguió los 200 millones de dólares y en pocos días, donaciones privadas, y en pocos días lo empezó a construir. Hay gente que está alegando que esto debió haberse hecho de otra manera, que no se podía hacer por un orden ejecutivo. Bueno, probablemente vayan a ir a los tribunales, pero si obtienen una resolución favorable va a ser en 3 o 4 años más. Y la obra va a estar terminada, no sé, en 2, 3, 4, 5 meses. Eh, no creo muy probable que haya un ambiente favorable para hacer una demolición de una obra así, hecha sin gastar ni un peso por parte del Estado, en tiempo, en forma rápida, saltándose la permisología, cosas que antiguamente, o sea, ese acto es una declaración de principios de cosas que hoy día están de moda. Algo que hubiese sido imposible de hacerse hace 15 o 20 años. Hoy día son las cosas que la gente valora y quiere. Yo creo que en Chile hemos tenido mucho, se valoró en esa época de los 30 años, del optimismo difuso, la lógica de los acuerdos. Pero para tener acuerdos uno tiene que tener buenos políticos, porque si no los acuerdos son malos. Y se evitó utilizar muchas herramientas que la Constitución tiene o que nuestro sistema legal tiene, que permiten actuar en forma mucho más ejecutiva. Y no me cabe ninguna duda que las nuevas autoridades van a actuar de esa manera, en forma un poquito sorprendente para los políticos o la gente que hemos estado acostumbrados a ver eh, el mapa desde los últimos 40 años, pero va a ser así. Última cosa que quiero decir. Yo les decía recién que no soy muy optimista de lo que se vaya a hacer porque, porque creo que la clase política no es muy buena. Y podríamos tener suerte si es que en el casting del nuevo gobierno le achuntan y traen buena gente, gente no contaminada con los malos hábitos históricos de la política de este país. Eh, y si es que va a pasar algo bueno, sobre todo va a ser por estas tendencias mundiales a la reducción de gastos, al fomento del crecimiento económico, a actuar con cierta más audacia. ¿Qué cosas creo yo que sería lo más importante para que funcionara el ciclo que viene? Esto lo podemos desarrollar con más calma y tiempo. Yo creo que los gobiernos dependen básicamente de 10 personas. De 10 personas en los cargos donde hay que hacer cambios importantes y que esas 10 personas estén empoderadas y que el gobierno que sepa que van a hacer algunas cosas que son difíciles, impopulares a rato, pero que las puedan hacer. Cuando se dice, no, ¿con quién va a gobernar fulano de tal? Mire, hay mucha gente disponible. Incluso muchos de los que actualmente están pueden mantenerse, sobre todo los cargos técnicos. En obras públicas, por poner un ejemplo, no importa mucho, la diferencia ideológica es mínima. Basta un buen gestor, basta un buen gerente, eh, y lo va a hacer relativamente igual. Probablemente transportes o cosas por el estilo también. En los lugares donde realmente hay que apretar clavija, no son más que 10, probablemente 7, probablemente 5. Si los gobiernos, el gobierno que venga, tiene 5, no, pone bien, identifica bien cuáles son las reformas que quiere hacer y mete ahí a personas adecuadas, el tema, o sea, creo que es la gran expectativa, la gran posibilidad que vamos a necesitar. Lo segundo es, bueno, sumarse, entender el signo de los tiempos, entender que las cosas cambiaron, entender que la gente joven piensa de otra manera y quiere otras cosas, entender que estas olas, que muchos llaman olas populistas, no existen por capricho, sino que existen porque la gente está desilusionada de las élites, está molesta de las élites. En Chile existe esa molestia y no han habido gente que las hayan sabido capitalizar realmente.
como han habido en otros países, pero esa pulsión o eso está. Yo creo que es fundamental que los nuevos gobernantes saquen de escena a los que son malos para la pelota, o sea, a los que no saben leer la realidad, a los que ya han tenido oportunidades en el gobierno y lo han hecho mal, a los que creen que se la saben todas, a los que creen que entienden al electorado y la verdad solamente entienden a Doctor Spock y para nada a Homero Simpson. Yo creo que es súper importante eso, o sea, oír a la gente y aliarse con ella, o sea, un poquito de pan y circo. Creo que es muy importante el manejo comunicacional, estoy diciendo quizás cosas obvias, pero el poder del micrófono es muy fuerte. Y voy a poner solamente un ejemplo de a qué me refiero con poder del micrófono y poder comunicacional. En Estados Unidos, no voy a hacer juicio de valor, sencillamente voy a describir. En Estados Unidos estaban entrando entre 3 y 5 millones de personas cada año, hasta hace un poco rato atrás. Hoy día no está entrando gente nueva y está saliendo gente. Según la cifra, entre 1 o 2 millones de personas han salido. 7 millones de diferencia. De, son 7 millones de aviones, de deportaciones y cosas así. No, un poquito de show por aquí y por allá, malévolamente hecho en California y en Nueva York, sobre todo, que son estados que políticamente no significan ningún costo para los actuales gobernantes de Estados Unidos. Pero con un poquito de propaganda estridente, de estas propagandas pagadas que uno a veces ve en las redes sociales de los países latinoamericanos, se ha provocado un efecto súper importante y eso funciona. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero funciona. O sea, usar bien el micrófono es algo que tiene mucho efecto, tanto por el pan y circo como por la sensación en general que se genera. Y última cosa, de momento, Chile no va a andar si no cambiamos el sistema político. O sea, la única cosa que es una singularidad de Chile es el cambio del sistema político. Eh, es imposible avanzar. O sea, es imposible, yo les decía que el principal problema de Chile era el casting. Es como tener ni aunque tuviéramos, es como tener una banda musical, si los músicos son malos, no va a sonar bien las cosas, aunque los instrumentos, aunque tengamos puros Stradivarius. Si me ponen a mí a tocar un Stradivarius, el Stradivarius va a sonar mal, va a sonar mal de todas maneras. No vamos a ser capaces de atraer mejor gente sin un cambio. Hoy día, la mitad de los parlamentarios que se postula, o una cifra similar, fue elegida en partidos distintos a los que se postulan actualmente. O sea, la chacota que hay al interior es muy brutal. Y por último, ahora sí que sí, con esto termino, eh, una reflexión final. Mucha gente se pregunta por la inestabilidad, por los movimientos sociales, porque la gente salga a la calle, por la protesta social. Yo quiero hacer solamente una reflexión. Mire, yo creo que todos nosotros tenemos o hemos tenido la experiencia de participar en un grupo de WhatsApp con más de 100 personas. En todo grupo de WhatsApp con más de 100 personas hay un loco. Así de claro. Por lo menos un loco. Y por lo menos 3 o 4 personas que no son muy inteligentes, que no entienden muy bien las cosas que se dicen ahí, no entienden las bromas, se enojan por cosas que eran chistosas. Extrapolemos eso mismo a la sociedad. O sea, la sociedad es una campana de Gauss, ¿cierto? Todos los que estamos acá, todos los que tienen título profesional, en ese punto de la campana están generalmente en una puntita. Pero también hay gente que está en el otro lado. O sea, si en un grupo de WhatsApp hay un loco y 4 gente con poca capacidad cognitiva, de cada 105, de cada 1000, 50, de cada 10.000, 500, de cada 100.000, 5.000, de cada millón, 50.000. En 10 millones tenemos 500.000. O sea, pretender vivir en un país donde no haya gente que vaya a salir a la calle, por las buenas o por las malas, es imposible. No va a suceder. Hay gente que
de mala fe, o porque no entiende las cosas, o porque está chiflada. Y yo creo que las redes sociales o ciertos ambientes polarizan mucho a la gente y los que están más chiflados se chiflan más y actúan en consecuencia. Entonces, creo que hay que asumir que sea lo que sea que se haga, va a haber gente que va a salir a la calle, quizás todavía no, porque estamos muy cerca del estallido y no está de moda, pero va a haber violencia, va a haber gente que salga a las calles, va a haber gente que va a protestar, y creo que eso no debiera ser razón para realizar, para hacer lo que hay que hacer o para cumplir los mandatos democráticos del pueblo. O sea, si va a haber que, en algunas veces, hacer más uso de la fuerza pública o cosas por el estilo, creo que hay que hacerlo porque los problemas se solucionan de forma civilizada, a veces entre gente civilizada, o sea, probablemente entre las personas que estamos acá, pero hay gente que ni siquiera con buenos argumentos y ni siquiera con argumentos evidentes entra en razón. Entonces, creo que hay que asumir un poco más que vamos a tener que usar las fuerzas de la mayoría, incluso a veces las fuerzas policiales, porque estamos, cierro con esto, estamos en un momento en que si no hacemos cambios y hacemos cosas distintas a las que venimos haciendo, vamos a estar en un modelo cansado, depreciado, sin momentum, y tenemos que pisar fuerte el acelerador para recuperar ese momentum que perdimos. Y eso va a ser cambios nuevos, cambios, cosas que no se habían hecho antes y que ojalá se hagan, porque si no, nosotros ya, por lo menos hablo por Andrés y yo, ya estamos mayores, ya hicimos nuestra vida, Habla por pero ti, habla por ti. sí, por mí lo No, hablo de todo todas bien. maneras. Pero, pero yo entiendo a la gente joven que no quiere tener hijos, que tiene miedo al futuro, que tiene miedo a las pandemias, al calentamiento global, al tren de agua, miles de cosas que están pasando y que están viviendo una realidad completamente distinta a las que nos tocó ver a nosotros. Y están viendo un país, o les ha tocado ver un país más chato, un país más eh, sin ese vigor, sin esa efervescencia, ni siquiera sin ese crecimiento que nos tocó ver a nosotros cuando partimos a ejercer la profesión. Ahí hablo por mí y por ti, Andrés, que debutamos en esa famosa temporada de los 30 años. Eso como comentario lo hice porque se vienen elecciones, quise concentrar como los temas en cosas no tan obvias. Me parece obvio que va a ganar alguno de los germánicos que se está postulando, que probablemente tenga mayoría en el Congreso, pero lo que falta en todos los sectores es poder entender bien cuál es el signo de los tiempos, qué está pasando, qué nos pide la gente, cómo se explica el voto, por qué los mismos liceos emblemáticos donde surgió el estallido social hoy día eh, la mayoría de los votantes de ellos o que han egresado de ellos están votando por candidatos de las derechas alternativas. Son cosas muy interesantes y que yo creo que tenemos que enfrentar, porque si no entendemos lo que está pasando, es muy difícil que el país se enrumbe, tome momentum de nuevo y sea lo que hoy día toda la gente quiere. Si hoy día ya no es un tema ideológico como estamos hablando, la gente quiere llegar tranquila a su casa, juntarse con sus amigos, caminar en un día de primavera por alguna calle bonita. Eso es lo que pide la mayoría de la gente y eso es lo que está reclamando. Ujú. Bueno, estupendo, Francisco, la verdad, una oportunidad excelente para todos escuchar eh, opiniones tan bien pensadas y tan claras y y que dan para pensar, digamos, ¿no? Eh, con respecto, yo comparto totalmente el diagnóstico de que la baja calidad de la clase política es, sin duda, el peor posiblemente de los peores problemas que tiene el país. Y es un problema de difícil solución porque, en definitiva, por lo que seguramente alguna vez escuchaste, la ley de hierro de la oligarquía, cuando un sistema democrático tiende a deteriorarse y derivar en o de generar una oligarquía que es una casta, podría decirse, que se autoelige, se mantiene en el poder y que ya no representa a los que debe representar, sino sus propios intereses. Y ahí, y con eso se deteriora el sistema y genera a un sistema oligárquico.
y Y, lamentablemente cuando eso perdón, pasa... Andrés, perdón, ¿Mm? que eso tiene toda la razón, o sea, todo que ver con el deterioro del concepto de democracia, porque supuestamente vivimos una democracia representativa y uno le pregunta a la gente, ¿tú te sientes representado por tu parlamentario? Y la respuesta es no. Entonces la gente no valora tanto la democracia porque la democracia que tenemos es muy, no quiero decir Sí, palabras vulgares, pero es de mala calidad. Entonces la así gente es. quiere soluciones, Sí. quiere que las cosas funcionen. Sí, no, Te no hay interrumpí. que culparlos por justamente ellos, sino simplemente describen lo que ven y lo que experimentan en su vida, digamos. Ayer hubo un par de columnas interesantes de Gonzalo Cordero y Matías José Arauz, que justamente sobre el mismo tema. Y estos outsiders de la política, justamente porque la política es muy mal evaluada y con razón. Si uno ve los políticos y los parlamentarios, son los estamentos que tienen peor reputación en Chile. Y no hay una real autocrítica, salvo en estos momentos de elecciones, con respecto a ese punto. Así que vamos a ver, es un problema de difícil solución porque justamente la oligarquía tiende a defender sus intereses de una forma bastante eficiente. Así que vamos a ver y ojalá que se hagan los ajustes en un momento para que no colapse totalmente el sistema, como pasó en Chile el año 73, por ejemplo, en muchos otros países a lo largo de la historia. Ojalá que eso no pase en el futuro, en un futuro en el país, digamos, ¿no? Eh, Me pediste que te recordara sobre la anécdota de las Torres Gemelas. No, te lo voy a contar. Tiene que ver con esto que uno no le puede pedir a la gente que confíe de lo que no es confiable. Eh, Mira, a ver, te la cuento rápidamente. Chocan los dos aviones en las Torres Gemelas, empiezan por micrófono a hablarse los operativos de seguridad, las operaciones DAISY, no sé cómo se llaman, le dicen a la gente, por favor, no, aléjese de los espejos, aléjese del muro perimetral, o sea, eh, no use los ascensores, espere instrucciones, no use las escaleras, mantenga la calma. Y eso durante un buen rato, hasta que un grupo de personas dice, a ver, esto es broma, se está quemando esto, o sea, esto es brutal, y me están diciendo que no use las escaleras, cuando probablemente puedo bajar por las escaleras. Bueno, y un grupo de cerca de 3.000 personas desobedece las órdenes dadas por el protocolo de seguridad y se salva. Baja, usa la escalera, se salva. Luego se hacen estudios de qué características, qué rasgos tenían estas personas que fueron tan lúcidos de desobedecer a la autoridad y que lograron, gracias a eso, salvar la vida. Y la gran conclusión es que casi todas ellas eran latinas. ¿Y por qué me alegra mucho y por qué me sonrío? Y porque los latinos estamos tan acostumbrados a que nos mientan o que nos cuenten las verdades a medias. Los profesores, los curas, los papás, lo que uno quiera, con más o menor suerte, depende de quién haya sido, pero nosotros somos desconfiados. Nosotros un político habla y nos dice, mira, está candidateándose. Bueno, miente. O uno ve la prensa y uno dice, mira, ¿quién será el dueño de este diario? O sea, uno sabe que nos han contado, que nos cuentan casi todo a media. Y que si alguien nos dice, cuando dos aviones chocan y se está incendiando el edificio donde estamos trabajando, que no usemos la escalera, uno dice, mira, yo soy tonto, pero no como vidrio. Entonces yo voy a bajar la escalera. En países donde las instituciones funcionan mejor, la gente le cree a las autoridades, la gente le cree a la prensa, porque esta virtud de la desconfianza nace de organizaciones más disfuncionales. Lo que no nos pueden pedir es que confiemos en gente no confiable. Cuando dicen, oye, la autoridad del Congreso, los partidos políticos están en el suelo, la gente ya no confía. No, no confía, pero porque no son confiables. Yo creo que hay una crisis de confianza, sería mucho mejor que la gente confiara, pero no podemos obligar a que la gente confíe. La gente confía en personas confiables. Desgraciadamente hoy día cualquiera que esté en el mundo del poder, en el mundo político, le va a caer la sospecha de los poderes establecidos, de los poderes constituidos. Y que esto es una cosa que nos va a tomar, es un cambio generacional, nos va a tomar 20, 30 años tratar de cambiarlo. Pero bueno, hay que partir en algún momento. Es mucho más fácil perder, pero para ganarla, nuevamente, para ganar momentum, para ganar confianza, momentum en la confianza, hay que ser exageradamente purista. No hay que poner a ninguna persona sospechosa, ninguna persona que todos los que ya sabemos que
son protagonistas de los diarios en este momento. Hay que ser cuidadosísimo con el uso de las plazas públicas. Hay que ser muy severo ante cualquier situación de corrupción, de sospecha, de conflicto de interés. Creo que es la única manera para que la gente pueda volver a creer, porque desconfiar por sí mismo no es malo, puede ser muy bueno. De hecho, puede permitir que se salven 3.000 personas. A mí me parece Y una anécdota muy elocuente. sí, no, sin duda, digamos. Así que la seguridad de los latinos Sí, y bueno, en este evento fue la viveza del latino, digamos, ¿no? exactamente. La viveza, la chispeza, El que piensa el latino. tenemos que hablarlo nosotros, no podemos esperar que venga de arriba la solución. Así es. Oye, un par de preguntas del público para ir terminando. Tú fuiste presidente del Consejo para la Transparencia y hay una pregunta en relación a las políticas económicas que están planteando los candidatos. Yo concuerdo contigo que alguno de los germánicos va a salir, vamos a ver quién. eh, y va a implementar políticas que van a chocar contra, no se van a chocar, pero van a tener que jugar con el estatuto jurídico, digamos, de la implementación de bueno, políticas públicas. La pregunta es, ¿cómo puede el marco jurídico chileno facilitar o restringir la implementación de las propuestas económicas que se plantean hoy en campaña? Y dándole también un twist a esa pregunta, si tú ves que de alguna forma un programa agresivo de reformas, por ejemplo, pueda verse obstaculizado con, por ejemplo, en el ámbito judicial, como a través de lawfare o de jueces que puedan de alguna forma tener alguna agenda antirreformista, digamos, haciendo un paralelo con lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. No sé cómo ves esa situación de la estructura jurídica chilena, reformas que pueden intentar ser algo disruptivas y cómo va a chocar eso con la normativa y con las personas que están llamadas a interpretarla. Mira, yo creo que nosotros estamos muy obligados en Chile a decir que no se puede. Esto no se puede porque la asociación de funcionarios va a protestar, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué. Y la gente se paraliza antes de que la realidad o el mundo te detenga. Esto es un principio filosófico que aplica a la vida de cada uno de nosotros. O sea, si uno se detiene, uno se va a detener antes de donde el mundo te está poniendo los límites. Si uno no quiere chocar con el límite, uno obligatoriamente se va a detener antes. Yo creo que nuestro ordenamiento jurídico nos da muchas herramientas, muchísimas herramientas, eh, claro que no son pacíficas, pero ningún creador, ninguna persona que ha hecho cambios importantes en el mundo los ha hecho con la unanimidad de la gente. De hecho, la definición de un genio o de un emprendedor exitoso es que hace algo que todos los demás pensaban que no se podía hacer, ya sea en el mundo del arte o en el mundo de la empresa. Si los que hacen las cosas que todo el mundo sabe que se pueden hacer no tienen ninguna gracia. Entonces, va a haber oposición y creo que aquí tiene que haber mucha fuerza y mucho coraje. Te lo voy a decir de una sola manera. Sé que es provocador lo que voy a decir, pero para entender una filosofía. Yo creo que si el Tribunal Constitucional no te echa abajo un 20% de las políticas que estás tratando de hacer, es que no está siendo suficientemente audaz o suficientemente jugado. Yo creo que el pánico de decir, oh, es que me pueden interpretar, me pueden pasar tal cosa. Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que por primera vez, por ejemplo, por el tema del gasto público o de hacer algunas cosas. Pero cuando dicen, nosotros nos educamos en una época que decía, las instituciones son importantes, las instituciones funcionan. No es tan verdad. Las instituciones dependen demasiado de las personas. La misma institución en manos de una u otra persona tiene cambios brutales. Lo que Chile se ha ahorrado en pocos meses de la nueva Contralora, creo que un muy buen ejemplo de ello. En, en temas de gasto público, como decía, creo que por ahí va la pregunta, creo que esto es como todo en la vida. Si uno dice 10 kilos de aquí a fin de año, probablemente no lo hagamos, pero vamos a bajar 7. Pero si nos proponemos bajar 7, vamos a bajar 5.
y si nos proponemos bajar 5, vamos a bajar 2. Entonces a mí creo que las metas ambiciosas me parecen positivas, me parece mejor tener una meta ambiciosa que no tenerlo y explorar miles de herramientas que la legislación da y que no se utilizan. Voy a decir una que también puede ser audaz y lo digo con cierto ánimo provocador. El 2% constitucional para catástrofe, emergencia. Todos sabemos que a ver, es muy audaz, pero la seguridad es cara. La seguridad es cara. Va a haber, estamos al mismo tiempo tratando de reducir el gasto público. Todos los candidatos que pueden ganar quieren reducirlo. Pero al mismo tiempo hay que aumentar en seguridad. ¿Cómo lo hacemos si tenemos la ley de presupuesto ya cocinada, que es uno de los problemas? Bueno, usemos el 2%. No se ha usado, se ha usado para terremotos, 4% para seguridad. ¿Hay alguna prohibición para hacerlo? No. ¿Va a ser criticado? Recontra. ¿Es audaz? Sí. Estoy poniendo solo un ejemplo de una norma que casi todos, por lo menos los abogados, manejamos. Bueno, hay 100 situaciones de ese tipo donde se podría, con cierta audacia, actuar. Y si no se puede, bueno, yo creo que es mejor tratar a no tratar. Y bueno, lo de los jueces, yo creo que puede pasar, sobre todo a nivel de Tribunal Constitucional. Por eso es muy importante jugar con audacia y jugar con astucia. Dorothy Pérez me parece un excelente ejemplo de eso. Voy a suponer solo el caso de las licencias médicas. Eh, ¿Quiénes eran los usuarios de licencias médicas truchas? Todos los funcionarios públicos, o buena parte, ¿cierto? ¿Con quién se alió simbólicamente? ¿Con quién se alió? Con la opinión pública. O sea, Dorothy Pérez lanzó un mensaje que toda la opinión pública dijo, esto es un escándalo, esto es un abuso, esto se tiene que terminar. Cuando sucedió, hasta la propia asociación dijo que había que echar a los que habían abusado del sistema. Tal fue la presión, el clamor popular, que asociado Dorothy Pérez, es el diseño típico del líder carismático que le llaman populista. A mí no me molestaría que me llamaran populista si estoy haciendo lo que el pueblo quiere y clama. Dorothy Pérez dijo, hay un caso de corrupción que todo el mundo conocía, se lo voy a contar al pueblo, y el pueblo dice, basta, esto se tiene que acabar. Se saltó a las instituciones. Cuando uno logra un fenómeno así, el Tribunal Constitucional no te va a decir nada. Si uno Mm. logra una cosa así, el Tribunal Constitucional no se va a atrever a echarte abajo esa medida. Entonces, creo que hay que actuar con mucha inteligencia. No es fácil. No sé si nuestros atletas tengan esa capacidad, pero creo que es la única manera de hacerlo. No creo que sea tan complicado como en Estados Unidos, pero bueno, vamos, creo que es mejor intentar hacerlo que no hacerlo, incluso a niveles de popularidad. No, sin duda. Si no, la entropía nos va a terminar comiendo. Así que, oye, muchas gracias, Francisco. Estamos en la hora ya. Creo que ha sido una charla súper Se nos fue la hora, interesante. uno se entusiasma hablando, dice que me salté un montón de cosas que tenía. No, está perfecto. También quería mencionar que Francisco tiene un podcast muy popular llamado De aquí no sale, que está en YouTube y también creo que una alianza con El Mostrador, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Mostrador y Radio La Metro. Estamos ahí. Entonces, están todos muy invitados a seguir a Francisco en como yo decía antes de empezar eso, el Joe Rogan chileno o no sé si, pero en el sentido de que es un gran conversador y la verdad es que es una gran oportunidad para seguirlo y seguir a sus invitados muy interesantes. Así que terminando con ese aviso, agradecer nuevamente a Francisco Muchísimas gracias a y, todos ustedes. Y yo, una y última cosa. Creo que a los chilenos y a todas partes, en todo el mundo, pero en Chile, lo que más nos hace falta es hablar. Y creo que hablar, conversar, compartir es entretenido, es interesante y es lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es valioso. no, muchas Me gracias a ti, faltó tiempo Francisco. para interactuar, pero bueno, ya tendremos otras oportunidades. Vamos, Invítame de público, Andrés, para la próxima. después de las elecciones podemos hacer otro, a ver cómo resultado, ¿no? Un corolario. ¿M? Muy bien, y muchas gracias a todos los asistentes y espero que vayan todos a votar, cumplir nuestro deber cívico y nos veremos en algunos próximos eventos. Muchas gracias.